Vamos a comenzar este tutorial. No, es que ya me salí de la página. Aquí está ya. Vamos a comenzar este tutorial mencionando que el lugar en donde puedes encontrar el software Stella es icsystems.com. Es necesario que dentro de esta pantalla de este software, dentro de icsystems.com, en la tienda virtual, busques los productos que tienen y Stella Architect es el que buscamos. Cuando le pedimos más información, nos va a permitir obtener 30 días de una prueba, de un software prueba que te pido que instales en tu computadora. Una vez instalado en tu computadora ese software, ya vas a tener aquí el software, el ejemplo que para nuestro curso se requiere. Ok, entonces lo que te pongo aquí es, una vez abierto vas a poder ver los costos y los ingresos de esta empresa. Los ingresos de esta empresa están en el recuadro naranja, ¿ok? Y los ingresos generalmente se van a deber al número total de clientes, ¿verdad? Los clientes que vamos ganando al año y los clientes que vamos perdiendo al año. Si ganas más clientes de los que pierdes, entonces el número total de clientes aumenta. Si pierdes más clientes de los que ganas, entonces el número total de clientes disminuye. Los clientes tienen en general un número de días rentados por año. Cuando nosotros le damos doble clic a estas variables, por ejemplo, doble clic en número total de clientes, aquí ya tenemos cuántos clientes tienen en total. Si le doy cuántos días renta cada cliente, dice que son 6 días. ¿Ok? Entonces, el número total de días rentados de todos los clientes, obviamente, depende del número total de clientes por el número de días rentados. Esto ya se encuentra aquí precargado, esta fórmula. Realmente no hay que cambiar nada. Sabemos también que los ingresos también dependen del promedio de gastos adicionales. Dice nuestro modelo que son 150 pesos adicionales entre algún portaequipaje, alguna silla para bebés, algún portabicicleta, y eso obviamente pues se añade al total de ingresos adicionales, que es el promedio de gastos adicionales por el total de días rentados, y entonces el ingreso total es los ingresos por renta más los ingresos por aditamentos que también tienes que rentar. Ahora, estos son simplemente los ingresos de la empresa. Este recuadro simplemente es un marcador para que sepamos cuáles son los ingresos. Vamos a los costos. La empresa tiene 3 tipos de costos, de recursos: los autos, los locales y los empleados. Todos estos representan un gasto a la empresa porque son salidas de dinero. Por ejemplo, el número total de autos, que es 2,000, ya está precargado. Dice nuestro modelo que este número total de autos hay que desechar entre el 15 y el 20%, es decir, entre 300 y 400 autos al año, por reparaciones, por choques, por daños irreparables, ¿ok? Mientras que los autos nuevos también deben de ser reemplazados. Ahora bien, igualmente, si reemplazas más autos de los que desechas, el número total de tu flota va a aumentar. Si desechas más autos de los que reemplazas, de los que compras, entonces tu número total va a disminuir. Cada año hay que poner un costo por mantenimiento anual, que es de 3,000,
Y obviamente el costo total de la flota también depende del número del costo promedio de los autos nuevos. ¿Ok? Entonces, ya está precargada aquí la fórmula. Lo mismo va a suceder con los locales. Los locales, pues tienes nuevos locales, locales totales, locales nuevos y locales que cierras. ¿Ok? Y lo mismo sucede con los empleados. El número total de empleados más los que contratas menos los que despides o renuncian. Ahora bien, centrándonos en las preguntas, entonces, la utilidad total anual depende del ingreso menos el costo por hacer por los tres recursos que representan costo. Yendo a las preguntas del caso, tenemos lo siguiente. Primero te pido que me digas cuáles son las 5 fuerzas que intervienen en esta industria de acuerdo a Porter, ¿ok? Y si me digas si de acuerdo a la utilidad esto es adecuado, es una industria atractiva o no lo es. La pregunta 2 dice, al aumentar el 5% inicial de cada recurso, ¿ok? Solamente tenemos 4 recursos, los clientes, los autos, los locales y los empleados. La pregunta 2 me dice, ¿qué pasa si aumentas en 5%? 1.05. ¿Qué pasa si yo aumento el 5% estos clientes? ¿Cuál es el efecto en las utilidades? Pero me pide hacerlo no simultáneamente, entonces tendría yo que regresar a su nivel original y después aumentar el 5% o disminuir el 5% de estos costos, ¿ok? De estos autos, de estos locales. Entonces, la pregunta 2 se refiere a variar el 5% no simultáneamente de estos recursos y ver cuál es el que me genera mejor utilidad, ¿ok? Y ese será uno de los recursos más valiosos. La pregunta número 3 no me pide hacer modificaciones en las variables de nivel, sino más bien en las de flujo. ¿Qué pasa si yo varío en 10% los clientes nuevos al año? 1.1, ¿ok? Perdón. Por 1.1, ¿ok? ¿Qué pasa si yo hago esta variación? ¿Cuál es mi impacto aquí? La diferencia es que en la pregunta, mientras que en la pregunta 2 no eran simultáneos, yo podría aquí en la pregunta 3 variar 10% aquí, 10% acá, 10% en las variables que a ustedes les parezcan que pueden contribuir más. Y al final decirme si esta empresa con esas variaciones, con esa combinación de variaciones, logran una ganancia anual de 100 millones de pesos en el 10º año, ¿ok? Obviamente, ya estamos viendo, ya se ve que opera con pérdidas, queremos llevarlo al nivel de ganancias de 100 millones de pesos al final de los 10 años, ¿ok? Entonces, la pregunta 4 tiene que ver, ya que hiciste ese análisis, ¿cuál de estos flujos, ya sea o los propios de cada uno de los recursos, cuál es el que más sensibilidad tiene? O sea, es decir, si yo tengo 1,000 pesos, ¿conviene aumentarlo aquí o aumentarlo acá? ¿Con cuál la utilidad aumenta más? Hay algunos recursos que por mucho que les inviertas, generan menos resultados. En cambio, hay otros recursos que son más sensibles y que con poquito que le invierta, el resultado aumenta en una gran medida. Eso es lo que quiero que me digas en la pregunta número 4. ¿Cuál de estas variables es más sensible? Y finalmente, ¿qué recomiendas tú a esta empresa con base en la utilidad anual? Creo que con esto tú tienes ya los elementos para poder revisar con calma, seleccionar cuáles son tus respuestas con respecto al modelo de renta de autos en esta empresa.